en lo posible hacer, por ejemplo, hacer también un cultivo y antibiograma antes de iniciar el tratamiento, sería lo ideal. Si no tienen cómo hacerlo, por eso están las opciones terapéuticas. Algunas otras de las complicaciones que no mencioné ahí está, por ejemplo, la insuficiencia renal aguda por una rhabdomiolisis severa por la miotoxicidad del veneno, derrame pleural en pacientes embarazadas que sí se envenenan, no es como en la creencia popular, puede haber abrupción de placenta, abortos, y pasamos al siguiente evento de importancia médica, que es el accidente elapídico. Aquí solamente tenemos en cuenta las del género Micrurus. La pelamis no, porque pelamis, como les digo, es muy difícil de encontrar. El accidente por pelamis es exótico y aunque ocurriera, nosotros no tenemos antiveneno para el veneno de la pelamis. Además es un muy potente veneno que puede matar a la persona en los primeros minutos. Bueno, esto es bien importante porque les van a llegar muchas de colorcitos, entonces hay que saber cuáles son los colorcitos que en verdad son venenosos. Estas que están aquí son todas venenosas, ¿listo? Y hay 3 mnemotecnias o 3 tips para que sepan identificarlas. El primero es la triada de negros. Entonces, esa serpiente que está ahí es la Micrurus ancorales. Si ustedes ven, tiene 3 anillitos negros en medio de 2 rojos, ¿sí? Y cada uno de esos negritos está separado por un anillo delgado blanco o amarillo, puede variar. ¿Listo? Entonces, 3 negros en medio de 2 rojos. La otra es la secuencia de color rana o RBNB, que significa rojo, amarillo, negro, amarillo, o rojo, blanco, negro, blanco. Entonces, como en este caso de la Micrurus clarki, también venenoso. Y el patrón bicolor, que digamos es de los más facilitos, es cuando hay anillos negros y blancos o negros y amarillos. Las serpientes del Urabá antioqueño son muy dadas a que los anillitos no son blancos sino amarillos, con las extremidades rojas, con las 2 puntas rojas, es decir, la cabecita y la cola. Esta es la que se denomina rabo de ají. O el otro patrón bicolor es negro-rojo, como la Multiscutatus. Algunas diferencias, otras, pues, que no tienen que ver solamente con el color entre las verdaderas y las falsas corales. Las falsas corales son las que, por defensa, asumen colores similares a los de la coral verdadera, pero no son venenosas. Ese patrón que acabamos de ver es para favorecer esa identificación, pero por ejemplo algunas otras características como los anillos. Entonces es importante ver que los anillos rodean todo el cuerpo de la serpiente. En ese caso son corales verdaderas. Cuando los anillos solamente rodean la parte superior, pero la parte ventral de la serpiente es de un solo tono, es blanca o amarilla generalmente, no son verdaderas. La cabeza de una verdadera coral es redondeada, la otra es en punta, o más bien ovalada. El cuello es mal definido en las venenosas. Los ojos son muy pequeñitos, en cambio en las falsas son más grandes. Y de hecho, el tamaño de una falsa coral es mucho más grande. La abertura nasal es redondeada y la cola es muy cortica, y termina también un poco de forma abrupta. Los colmillos, entonces, son colmillos de serpientes proteroglifas, es decir, que están ahí adelante, pero no son retráctiles y son más bien corticos. En estas serpientes también puede pasar que les digan que se les quedó pegada en la mano. Nombres comunes, aquí es un poco más fácil porque pues es toda la variedad de corales que ustedes le puedan decir. Coral del Cauca, de gargantilla, esbelta, delgada o rabo de ají, que es la que vimos anteriormente. Bueno, la distribución, no sé muy bien. La distribución es más que todo hacia la zona de la Orinoquía y hacia la zona del Chocó. Y este veneno tiene, pues la característica es que es un veneno neurotóxico.
casi que exclusivamente. En ocasiones puede venir mezclado con algunas de las sustancias que tenía el veneno de la otra, pues entonces también puede tener hialuronidasas, puede tener también fosfolipasa 2, pero su exclusividad es la neurotoxicidad. Entonces, esas neurotoxinas son de dos tipos: las neurotoxinas alfa o de acción postsináptica y las neurotoxinas beta o de acción presináptica. Las neurotoxinas de acción, bueno, ahí está la placa neuromuscular con neurotransmisor acetilcolina. Entonces, cuando la neurotoxina actúa de forma postsináptica, lo que pasa es que se une al receptor de acetilcolina postsináptico e impide que la acetilcolina haga su unión, y por tanto el paciente se va a ver con una parálisis diafragmática, que es lo más evidente, con una tosis palpebral, ¿sí? Con una depresión neurológica más bien evidente. En este caso, y adelantándome un poquito a lo que vamos a ver de tratamiento, hay una opción de tratamiento que no es el antiveneno, y son los agentes anticolinesterasa. Solamente sirven para las neurotoxinas de acción postsináptica. Si yo tengo un veneno que se está uniendo aquí en el receptor postsináptico, entonces si yo coloco una sustancia que me bloquee la acetilcolinesterasa, favorezco que la acetilcolina permanezca más tiempo en la hendidura sináptica y por tanto tenga más chance de pegarse a su receptor postsináptico. ¿Listo? La segunda neurotoxina, que es la beta, la de acción presináptica, donde actúa es en el reciclaje de la colina para formar nueva acetilcolina. Es decir, que yo estoy limitando la liberación de acetilcolina hacia el receptor postsináptico. Aquí en este caso, pues claramente no sirven los agentes inhibidores de colinesterasa, porque yo lo que estoy haciendo con esa toxina es evitando que se libere la acetilcolina. Bueno, las manifestaciones clínicas, como les decía, entonces son más de tipo de depresión nerviosa. El paciente viene con unas facies como abotagadas, como de paciente embriagado un poco. Eso que ustedes ven ahí no es que esté con somnolencia, es que tiene una tosis palpebral, que es de las cosas más evidentes. Y pues de ahí a la falla ventilatoria por parálisis diafragmática es un paso muy pequeño. El paciente puede presentar parestesias, visión borrosa, es de lo que puede manifestar inicialmente. La clasificación de la severidad también es leve, moderada y grave. En este caso, puede ocurrir que el accidente leve no sea un envenenamiento, que sea lo que hablábamos inicialmente de una mordedura seca, más porque tienen los dientes más pequeñitos. Podemos ver manifestaciones también desde el punto de vista local y sistémico. Aquí las manifestaciones locales son las más evidentes en el accidente leve, que son parestesias transitorias, puede haber un sangrado muy escaso, pero precisamente porque hubo lesión de piel, marcas visibles o marcas ausentes. Esas marcas de las corales casi no se ven, porque los dientes son muy pequeños. Hay edema, muy leve, eritema o dolor local. Estos tres últimos son, digamos que puede haber como puede no haber. Y no hay manifestaciones sistémicas. En el accidente moderado vemos las mismas manifestaciones locales que en el anterior, pero en la parte sistémica el paciente manifiesta cansancio, visión borrosa, tosis palpebral, visión doble y debilidad de músculos respiratorios. Entonces ahí muy pendientes porque el paciente ya puede entrar a falla respiratoria. Cuando no hay antiveneno, pues ni modo, toca medidas de soporte y tocará ventilar al paciente. En accidente grave, entonces, misma sintomatología local, pero el accidente, las manifestaciones sistémicas pueden ser las presentadas en accidente moderado junto con ataxia, disfagia, cialorrea, voz débil y paro respiratorio. Los paraclínicos entonces son más generales. Tiempos de coagulación se pueden pedir, si no los tienen no es obligatorio.
porque realmente los venenos de coral no alteran mucho tiempos de coagulación. Radiografía de tórax para descartar SDRA también. Las medidas prehospitalarias son muy parecidas a las que vimos para el accidente bootrópico, solamente que aquí les resalté no usar torniquetes. ¿Por qué? Porque como este veneno es más bien neurotóxico, hay algunos autores que recomiendan el uso de torniquete, precisamente para evitar que haya una diseminación sistémica del veneno y que se provoque toda esa sintomatología sistémica. Entonces, como para contener el veneno en un lugar. Sin embargo, como puede tener fosfolipasa 2, puede empeorar también pues la lesión de tejidos ahí mismo. Entonces, pues, en lo posible, no hacerlo, aunque pues, digamos que por revisiones sistemáticas puede ser de utilidad. El tratamiento, similar también al accidente bootrópico, líquidos parenterales, 2 accesos venosos, oxígeno suplementario si hay necesidad, y en este paciente muy pendientes porque puede hacer paro respiratorio. La dilución se hace igualito que en el otro antiveneno, 250 cc para adultos, 100 cc para niños, pero aquí el antiveneno cambia. Entonces, es muy común que los médicos usen antivenenos polivalentes, como los que les mostré para Botrops, en accidente por coral. Y resulta que esos antivenenos no tienen veneno de coral, es decir, no los han hecho con venenos de coral, entonces no sirve. Eventualmente puede ocurrir que los utilicen y les sirva a ese paciente, porque le puede servir por reacción cruzada, pero no porque sea exclusivo para ese tipo de accidente. Entonces es mejor que no lo usen. Además, recuerden que una de las complicaciones de la administración de antiveneno es que, como es una sustancia derivada de un plasma hiperinmune, puede producir enfermedad del suero, aparte de las reacciones alérgicas pues, que mencionamos inicialmente. Entonces, si no hay necesidad de administrarlo, pues en este caso no hay necesidad de hacerlo. Se usa el antiveneno monovalente, o sea, específico para coral. Nosotros en Colombia no producimos ese antiveneno, infortunadamente. Entonces nos toca utilizar antivenenos que vienen de Costa Rica, del Instituto Clodomiro Picado, de Brasil, que es el de Butantan, y de México, que es el Coralmin. Encontrarlo en el país es muy difícil, pero lo tenemos. Se maneja como un accidente grave de entrada, ¿sí? Es decir, la clasificación que yo hice antes de severidad me sirve para ubicarme en el diagnóstico y el manejo, pero yo solamente le administro antiveneno a los casos graves. ¿Listo? 5 a 10 ampollas. Lo ideal es administrar este antiveneno en las primeras 4 horas, pero puede funcionar en las primeras 24 horas. Ya después de eso su utilidad es más bien limitada y el paciente puede tener más complicaciones. En los antivenenos de Botrops yo puedo utilizarlo también en las primeras 4 horas, pero tengo un plazo más largo. Puedo utilizarlo hasta las primeras 72 horas después del accidente. Igual vigilar reacción alérgica y dar manejo con el esquema de adrenalina que les mencioné. Y hay una opción cuando no hay antiveneno, que es la terapia con anticolinesterasas. Por eso les ponía el grafiquito de la placa neuromuscular para que vean exactamente dónde actúa. Un agente anticolinesterasa muy popular, o que utilizamos bastante en Colombia, son los plaguicidas inhibidores de colinesterasa, pero yo no voy a rociar al paciente con Nebuon para darle manejo a un accidente por coral. Para eso tengo medicamentos que hacen más o menos lo mismo, pero debo tener un medicamento que contrarreste si me paso. ¿Cuál es ese medicamento? El último, atropina. Entonces, estas 2 primeras son opciones de anticolinesterasa, uso una o la otra, pero en asocio debo tener la atropina y al ladito por si me paso. Por si el paciente se me va un cuadro colinérgico, entonces yo tengo la atropina que me contrarresta el efecto colinérgico. Ahí están las dosis, pues no hay necesidad que los lea.
infortunadamente tampoco es que contemos muy ampliamente en nuestros servicios de salud con estos dos medicamentos, pero pues es para tenerlo en cuenta. A veces podemos contar más con estos que con el antiveneno, por ejemplo. El soporte se hace con líquidos endovenosos, con toxoide tetánico. En lo posible, como les decía, verificar si hay corrección de los tiempos de coagulación, pero este veneno casi no altera tiempos de coagulación. Y aquí no se administra antibiótico. La tasa de sobreinfección de los accidentes micrúricos es de menos del 3%, entonces no necesita antibiótico. Complicación, entonces ya para manejo con rehabilitación, que el paciente quede con una parálisis de extremidades o parálisis de músculos respiratorios, que haga alguna tromboflebitis, neumonía, atelectasia, pero ya estos son eventos derivados no propiamente del veneno, sino del manejo médico. Si el paciente estuvo de pronto hospitalizado en UCI, entonces sabrán ustedes las complicaciones pues, de una estancia prolongada en UCI. Bueno, con esto digamos que terminamos los accidentes importantes para nuestro caso. Me queda entonces recordarles la importancia de la vigilancia epidemiológica en cuanto al accidente ofídico. Es un evento de notificación obligatoria en nuestro país desde el 2004. Hay una fichita de notificación para eso, la pueden descargar libremente de la página del Instituto Nacional de Salud. Esas también las tienen ustedes en sus servicios de urgencias o con la jefe de epidemiología en todos los hospitales. Diligencia en la conciencia. Yo sé que uno tiene muchos pacientes en urgencias y que esto es muy cansón de hacer, pero es importante hacerlo, ¿sí? Para con eso hacer una caracterización epidemiológica mejor de los accidentes en nuestro país. Aquí preguntan, por ejemplo, ¿qué especie de serpiente fue la involucrada? Entonces espero que algo de lo que les haya dicho les quede pues, para llevarse a su práctica clínica y puedan hacer reconocimiento adecuado. Quería hacerles énfasis en la producción de antivenenos. Es como una síntesis rápida de cómo se hace un antiveneno. Esto es algo tomado del Instituto Nacional de Salud, del antiveneno que hace el Instituto Nacional de Salud. Entonces ellos toman estas tres especies, Botrops atrox, Crotalus durisus y la Quesis muta. Entonces está tomando una Botrops, una cascabel y la verrugosa. Toma los venenos de esas serpientes, hace una cosa que se llama ordeño. Entonces las serpientes se tienen en un serpentario bajo condiciones adecuadas de temperatura, de humedad. Les hace un ordeño, ¿sí? Entonces se les saca el veneno de los colmillos. Ese veneno se inocula en diluciones en caballos, en este caso, en Colombia los hacemos con caballos. Y una vez el caballo hace una respuesta inmunológica al antiveneno, entonces crea anticuerpos, se extrae esa sangre del caballo, que es una sangre hiperinmune, y se purifica el plasma. Entonces la purificación del plasma es sacar solamente los anticuerpos que sirven para contrarrestar ese veneno. Y ya la terminación del producto radica en la presentación farmacéutica, entonces es una presentación liofilizada, líquida, como sea. En esto también se incluyen los favoterápicos, que son las fracciones FAB específicas del anticuerpo para evitar que la administración en los pacientes genere reacciones alérgicas o enfermedad del suero. Los antivenenos que hay, como les mencioné, polivalente, Instituto Nacional de Salud, el de Proviol, que es el de arriba. Proviol intentó hacer antiveneno monovalente anticoral, pero aún no lo tienen registrado, es decir, que ese no lo estamos utilizando. Está el antivirmintri, está algún antiveneno polivalente de Butantan y el de clodomiro picado de Costa Rica. Las serpientes son importantes en nuestro medio porque son controladoras de plagas, entonces por eso es importante no acabarlas. En India pasó eso y tuvieron proliferación de plagas de roedores,
Entonces, la importancia de que ustedes les digan a sus pacientes esto. Fíjense, por ejemplo, que este artículo demuestra cómo se acaba con la fauna de serpientes y uno de los principales inconvenientes es la destrucción por parte de los campesinos. Como son de animales con connotaciones diabólicas, entonces las acaban rápidamente, o por expansiones territoriales del hombre, entonces se destruyen los ecosistemas. Fíjense que la colecta científica y el tráfico comercial son más bien proporciones muy pequeñitas para acabar con las serpientes. Les dejo estos contactos, es mi correo, cualquier inquietud, si quieren, si están postulando algún trabajo de grado, alguna investigación con accidente ofídico y si quieren que les colabore, a mí también me gustaría ayudarlos. Me pueden conseguir en el departamento de toxicología, en la extensión 15120 y pues cualquier cosa a la orden. La línea de Cisproquim es la línea de atención para accidentes toxicológicos, no solamente por animales venenosos, sino también por otra serie de sustancias tóxicas. Entonces, tómenlo, eso es importantísimo para ustedes, para su rural, para sus vidas, y llaman ahí cuando necesiten información de algún manejo. O simplemente para reportar algún caso, también es importante para nosotros hacer una buena base de datos. Eso es todo, muchas gracias.